La siguiente historia no es mía, es un relato que me contó mi padre. De hecho, más que una historia es una confesión de él. Durante mucho tiempo, mi papá parecía tener una especie de fobia o de miedo a pisar alguna granja. La verdad es que nunca me expliqué del por qué, y de la misma manera, nunca me dejó que yo visitara alguna granja. Así me mantuve durante toda mi adolescencia. Mi mamá tampoco me decía del porqué de este miedo, aunque realmente eso no era lo peor. Lo peor era el terror que le tenía a un animal en específico que le causaba ataques de ansiedad. Un animal que por el simple hecho de estar cerca de él, causaba que se orinara incluso en sus pantalones. Les estoy hablando de los burros. Como es de esperarse, a mí no me permitían acercarme a estos animales. Es más, no me dejaban ni verlos siquiera a lo lejos. No puedo negar que en ocasiones este miedo me parecía absurdo. Incluso varias veces me molesté por eso y llegué a discutir con los dos. Sin embargo, todo empeoró cuando después de la universidad tuve una novia y para mi suerte, ella tenía un rancho donde había varios burros de carga. Aún recuerdo todas las veces que discutí mi papá por un simple animal, pero cuando mi papá se enteró que yo me iba a casar y me contó del porqué del miedo hacia estos animales, él contaba que cuando era un niño vivió en una especie de jacalita en la sierra. Se dedicaba a vender leche bronca, acompañado de un burro llamado Caballito. Cuenta que todos los días salía a las 4 de la mañana rumbo al pueblo para vender leche lo más temprano posible. Pero cierta ocasión, al levantarse para ordeñar a su vaca, se acercó a su pequeño establo y vio a su burro llamado Caballito, completamente inmóvil, tan quieto como una estatua. Mi papá se acercó a él, le habló, pero por más que trató, el burro no se movía. Estaba inmóvil, completamente quieto, con una mirada tan penetrante que daba miedo siquiera tocarlo. Él se armó de valor, pero al poner sus dedos sobre el animal, este estaba completamente helado. Rápidamente, él llamó a su papá para revisar a Caballito, pero mi abuelo solo dijo: "Este burro está hueco". Mi papá no entendió a qué se refería el abuelo, pero horas más tarde, los dos hicieron un gran hoyo y enterraron al burro. A la mañana siguiente, mi papá, triste y con sueño, se levantó aún más temprano para ordeñar a la vaca, porque esta vez, sin ayuda del burrito, sería más difícil. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando se acercó al establo, vio a su burro ordeñando a la vaca. Cuando esa cosa vio entrar a mi papá, de un mordisco le arrancó una pata a la vaca y se fue corriendo. Él solo pudo gritar e inmediatamente llegó mi abuelo, pero mi papá estaba en shock. Entre lágrimas, me contó que la vaca tuvo que ser sacrificada, pero que no se la pudieron comer, porque aquella cosa que mordió a la vaca era algo diferente a un nahual, ya que tuvo que poseer primero el cuerpo de nuestro burro para poder utilizar su forma. Esa misma mañana, quemaron el establo junto al cuerpo de la vaca, pero mi abuelo desenterró a nuestro burro para cortarle la pezuña y esparcir sus restos por toda la cerca que rodeaba la casa. Desde ese día,
Por todo el pueblo comenzaron a desaparecer animales de granja. Algunos de ellos aparecían en el monte, mutilados o mordidos, y la gente atribuyó esto al chupacabras. La noticia incluso salió en medios de comunicación locales. Pero mi papá y mi abuelo siempre supieron que el responsable era aquella cosa con el aspecto de aquel burro que ellos ya habían enterrado. Aún recuerdo que después de contarme todo esto, mi papá no pudo contener las lágrimas por el trauma. Tomó tiempo, pero lo convencí de ir a terapia. Al final me casé y por salud mental de mi padre, él no pisa la granja de mi esposa de noche. Solo nos visita de día y muy de vez en cuando. Puedo decir que tuvo un gran avance en su progreso. Sin embargo, nunca me podré explicar por qué el día que mi padre falleció y trajimos su cuerpo a la granja, desaparecieron 2 vacas y 3 gallinas, y uno de los trabajadores de la granja nos dijo que logró ver a un burro corriendo en 2 patas, mordisqueando la cabeza de una gallina.